Neta pensé que el amor bastaba. Pensé que las caricias del hombre con el que me casé eran un abrigo suficiente contra cualquier frío. Pensé que podía vivir para siempre con él en un apartamento de una recámara con el colchón barato que compramos juntos y que sería feliz. Estaba convencida de que no soy materialista, de que nunca lo sería. Hay una certeza que se te mete en la piel cuando tienes 27 años y todo parece balancearse entre tus manos. La certeza de que nada malo va a pasar si amas con intensidad. Repito ahora porque sé que se siente cuando ese equilibrio se rompe y tú eres quien suelta la cuerda. La primera vez que me di cuenta de que estaba comparando a Raúl con los hombres ricos que me rodeaban me dieron náuseas. Aún así, no frené. Me llamo Bueno, no importa mi nombre completo. Estoy en la tercera década de la vida. Conocí a Raúl a los 20, cuando estudiábamos en la universidad en Ciudad de México. Él estudiaba diseño gráfico, siempre rodeado de cuadernos llenos de bocetos y plumas con tinta negra. Yo me mataba en clases de administración de hoteles, soñando con dirigir algún día un resort en la Riviera Maya o un hotel boutique en Roma Norte. Nos enamoramos en una fiesta de fin de semestre. Él con una cerveza en la mano, yo con un mojito demasiado dulce. Hubo química desde el primer intercambio de miradas. Nos casamos jóvenes, apenas saliendo de la escuela, sin un peso de sobra, pero con la certeza de que éramos buenos juntos, comprometidos con ese ideal. Compartíamos un departamento de una recámara en la colonia del Valle que nos costaba 18,000 pesos al mes. Dividíamos cada gasto a la mitad. Cocinábamos juntos la mayoría de las noches, preparábamos chilaquiles con salsa casera los domingos y teníamos noches de juegos de mesa con nuestro círculo de amigos, Marco y Gema. Las risas se mezclaban con el olor a ajo y cebolla en nuestra cocina. Raúl me jalaba contra él en el sofá mientras veíamos series, besaba mi cuello cuando hacía café por las mañanas. Nuestro sexo era bueno, de ese que te hace querer quedarte en la cama hasta tarde sin mirar el reloj. Éramos felices, o yo pensaba que lo éramos. Hasta que empecé a notar fisuras. La primera fisura fue pequeña, casi adorable. 6 meses después de casarnos, Raúl llegó una noche con una energía extraña en la mirada, esa mezcla de emoción y nervios que me conquistó al principio. Traía un video de YouTube abierto en su teléfono, un canal de esos que cuentan historias con narración inteligente y gráficos animados sin mostrar la cara del creador. Me miró con ojos brillantes y me dijo que quería intentar hacer lo mismo. Me reí no por burla sino porque ver a mi marido ilusionado con algo tan geek me parecía tierno. Organizó un escritorio en un rincón de la recámara, compró un micrófono después de pasar horas comparando precios y marcas, descargó software de edición. Su primer video se tituló algo así como La psicología de las apps de productividad. Tenía 2 suscriptores, su mamá y Marco. Me mostraba las gráficas de visualizaciones como si fueran trofeos. Yo era genuinamente su fan número 1. Comíamos y él me contaba sus ideas para los siguientes videos, yo sugería temas, él tomaba notas. Nos dormíamos hablando de eso, enredados bajo las sábanas como adolescentes. Todavía me acariciaba la espalda en la cocina, todavía me hacía reír con memes tontos. Amaba verlo apasionado por algo más allá de su chamba de diseñador en una agencia de publicidad, y aún así, no sabía qué tan grande se volvería esa pasión. Su canal creció lento al principio, 500 suscriptores en el segundo mes, 1,200 en el tercero. Cada hito era motivo para descorchar una botella de vino de 150 pesos y celebrarlo en nuestra sala. Mira, me comentaron desde Argentina que mi video les ayudó, decía feliz mientras me enseñaba la pantalla. Yo lo abrazaba, orgullosa. El canal se convirtió en nuestro bebé no planeado. Raúl editaba por las noches y los fines de semana, pero seguía presente conmigo. Me alcanzaba cuando yo lavaba verduras y me abrazaba por detrás, olía mis manos con olor a cilantro, bailábamos lentas en la cocina al ritmo de canciones que salían de su teléfono. A veces yo me quedaba en la mesa con mi laptop planeando eventos pequeños en el hotel donde trabajaba y él a un lado investigando sobre algoritmos y storytelling. Sentía que éramos un equipo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos tiempo y eso nos bastaba, o eso creí. Todo cambió la tarde en que me llamaron del Club Meridian. Es un club privado en Lomas de Chapultepec que parece sacado de una serie gringa. Para entrar necesitas la recomendación de 2 miembros y pagar una cuota de inscripción absurda, más de 1,000,000 de pesos. Los socios son directivos de empresas tech, socios de fondos de capital y familias con apellidos compuestos que salen en revistas. Me ofrecían un puesto de coordinadora de eventos senior. Casi no aplico porque pensé que no era para mí, pero la reclutadora fue insistente. Tu experiencia en hoteles boutique es justo lo que buscamos, me dijo mientras bebíamos café en un Starbucks de Polanco. Cuando me ofrecieron el salario casi me atraganto, iba a ganar el equivalente a lo que ganaba en el hotel, pero un 50% más. Raúl me llevó a celebrar a nuestra trattoria favorita en la colonia Roma. No era nada fancy, una cena de $80 entre los dos, pero él no paraba de decir que me lo merecía. Esa noche brindamos con una botella de champaña barata del supermercado mientras hacíamos el amor en nuestro cuarto como adolescentes. Lo que no esperaba era que, más allá del salario, me sumergiría en un mundo donde las cifras se decían en voz baja y los vinos costaban más que una quincena entera.
De repente mis colegas se llamaban Jazmín y Elisa, mujeres que vestían blusas de seda y pantalones que yo solo había visto en escaparates. Jazmín salía con Diego, gerente de producto en una startup tecnológica. Me contó un día revolviendo su latte de avena que sus stock options le habían dado $340,000 el año pasado como si hablara del clima. Elisa estaba comprometida con Carlos, quien dirigía un fondo de inversión inmobiliaria. Un día me enseñó su anillo, corte esmeralda, montura de platino, piedras que brillaban como si tuvieran luz propia. Yo asentí y sonreí diciendo que era hermoso, mientras recordaba el que Raúl me había regalado, oro blanco simple que me costó alrededor de $65,000 y que yo amaba. O amaba la idea de haber dicho que sí. Empecé a ir a cenas en casas de Pacífico Sur, una zona donde las casas tienen portones eléctricos y guardias, donde el vino solo costaba más que nuestra despensa semanal. Fines de semana en el Valle de Guadalupe, que resultaba ser una hacienda de 6 habitaciones frente a la laguna. Días de spa donde gastábamos $10,000 por persona como si nada. Al principio me sentía intrusa, pero Jazmín y Elisa nunca veían precios. Era normal para ellas. Entonces cuando empecé a ver cosas en nuestra vida que antes no había notado, nuestro Nissan Versa del 2015 con un golpe en la defensa trasera, nuestro departamento que de pronto se sentía estrecho. Y cuando Raúl me contó con emoción que había llegado a 2,000 suscriptores. Sonreí, pero mi cabeza estaba comparando esa cifra con un bono de 6 cifras del que hablaba Diego. Ahí es cuando surgió la vergüenza silenciosa. Raúl vino a una de esas cenas con mi grupo del club. Desde que entramos vi que se sentía fuera de lugar. Cuando el mesero dio el menú, él buscó el platillo más barato, una pasta de $38. Bebió una sola cerveza durante toda la noche mientras Carlos y Diego pedían buelos de whisky y botellas de vino importado. Cuando después de la cena alguien sugirió ir a un bar secreto a tomar digestivos de $200 por trago, Raúl se excusó diciendo que al día siguiente tenía que madrugar. Tomamos un Uber de regreso a casa. Él me tomó de la mano como buscando mi aprobación. Eso estuvo divertido pero muy intenso. $200 por persona, qué locura, dijo riendo nervioso. Yo sonreí pero en mi interior sentí un nudo en el estómago. No era exactamente que me avergonzara de él. Era de nosotros, de lo que tal vez parecíamos frente a esos otros. Esa noche por primera vez me hice a un lado cuando me buscó en la cama. Dije que estaba cansada. Su brazo se deslizó lentamente, lejos de mí. Me quedé mirando al techo, pensando en Diego y Carlos y sus mundos. No soy materialista, me repetía. Solo quiero que tengamos opciones. Pero esas palabras no me consolaban, y me di vuelta alejándome de las manos que había amado durante años. Esa fue una grieta silenciosa que se abrió sin yo quererlo, y sin embargo, no me detuve. Los 3 meses de mi nuevo trabajo, el canal de Raúl llegó a 5,000 suscriptores. Él estaba eufórico. Me mostró las gráficas, me habló de la monetización que empieza a los 10,000, del porcentaje de retención en sus videos. Yo asentía, pero la mitad de mi atención estaba en las historias de Instagram de Elisa. Un fin de semana en una hacienda en Valle de Guadalupe, 7 parejas en un viñedo privado, un chef que preparaba comidas exclusivas. Alguien le acababa de proponer matrimonio a una amiga y el anillo parecía de $500,000. Me sentía dividida. Raúl hablaba de su pasión y yo solo veía las vidas de otros en mi pantalla. Empecé a cuestionarme si nuestra vida tranquila era suficiente. Comparaba todo, nuestros muebles IKEA, su computadora llena de cables, su coche con música a todo volumen, con las casas impecables y coches blindados de mis nuevas amistades. Me sentía culpable por eso, pero también resentida. Con esa tensión me dormía, alejándome cada vez más de Raúl aunque seguíamos viviendo en el mismo espacio. Una noche de martes, mientras él editaba en su escritorio, yo me estaba maquillando antes de salir a un evento en el club. Era un cóctel para un despacho de abogados, gente que vestía trajes de seda. Mirándome al espejo, solté la pregunta sin mucho tacto, ¿has pensado en pedir un aumento? Él siguió mirando su línea de tiempo en la pantalla. Mi última revisión me dieron un 4%, estoy bien así. El trabajo es estable, no me drena, me deja energía para el canal, respondió encogiéndose de hombros. Un 4% ni siquiera cubre la inflación, dije aplicando rímel. Él sonrió, no quiero escalar en la agencia, amor. Lo mío está en el canal. Me quedé callada. El canal, siempre el canal, murmuré. Esa noche llegué tarde a casa. Él ya estaba dormido. Me metí en la cama en silencio y me acomodé al borde, creando una distancia física. No sé cuándo empecé a medir el espacio entre nuestros cuerpos, pero ahí empezó, y aún así, no me detuve. 2 semanas después, Jazmín y Elisa me invitaron a cenar a un restaurante al que solo podías entrar reservando con meses de anticipación. Era una experiencia de 18 tiempos con maridaje de vinos, $395 por persona. Carlos quería celebrarlo porque acababa de cerrar un acuerdo enorme en su fondo. Cada platillo parecía una obra de arte. El chef venía a explicarnos la procedencia de cada ingrediente. Yo lo grabé todo para mis historias, sintiéndome como si estuviera dentro de una película. Llegué a nuestra casa alrededor de la medianoche. Raúl seguía despierto, editando, con un tupper de pasta recalentada a medias en el escritorio.
Escena me pegó como una cachetada, yo en tacones de diseñador y él en playera vieja, con la cara iluminada por la luz azul de su monitor. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó sin despegar los ojos de la pantalla. Bien. Carísima, respondí dejando mi bolsa con más fuerza de la necesaria. Me escuché a mí misma y sentí un toque de asco, pero en vez de detenerme, seguí. Sabes, tal vez deberías hacer freelance los fines de semana. Las agencias pagan bien por Motion Graphics. Finalmente me miró. De vez en cuando hago freelance, pero los fines de semana son cuando realmente avanzo con el canal. Está creciendo. Ya llegué a 12,000 suscriptores y una marca me contactó para un posible patrocinio. No pude evitar reírme, como cuando te ríes por nerviosismo. Raúl, tienes 12,000 suscriptores. Sé realista. Eso no es un negocio, es un hobby. Su rostro cambió de entusiasmo a algo parecido al dolor, luego se volvió neutro, como si hubiera cerrado una puerta. Estos canales pueden generar 20 o 30 mil dólares al mes cuando escalan bien. Estoy construyendo una audiencia. Lleva tiempo. Tiempo, repetí con un tono que ni yo reconocí. Claro, esa noche ni siquiera intenté dormir al mismo tiempo que él. Me quedé en la sala con mi teléfono, desplazándome por fotos de anillos y casas que no eran mías. Cuando por fin entré al cuarto, él estaba roncando suavemente. Me metí en la cama y cuando su mano me buscó en sueños me moví sutilmente, y así seguimos. Cada vez más lejos. Pasó otro mes. Las chicas del club organizaron una cata de vinos en el Valle de Guadalupe. Unos novios que acababa de conocer compraron $1,800 en botellas para llevar a su casa. Yo regresé domingo en la noche con un dolor de cabeza. Raúl me esperaba con una sonrisa. Llegué a 18,000 suscriptores. Mi retención está en el top 5 de la categoría, me dijo mostrándome un gráfico lleno de barras verdes. Su emoción me atravesó y aún así me quedé rígida cuando intentó abrazarme. ¿Por qué estás satisfecho con esto?, solté casi escupiéndolo. Él parpadeó. Con esto señalé el apartamento, su trabajo, el canal que quizá pagaría algún día o quizá no. ¿Por qué te conformas con ser suficiente? Quiero más. Él dejó la tableta a un lado. Estamos más que bien, somos estables. Pago mi mitad de todo, tenemos ahorros. ¿Qué es lo que está mal? Pensé en Diego y sus opciones sobre acciones, en Carlos y su portafolio de bienes raíces, en la vida que veía cada día en el club. Ya no es suficiente, dije en voz baja. ¿Qué quieres? Su voz fue casi un susurro. Quiero que te tomes esto en serio. Consigue un mejor trabajo o haz que el canal realmente sea exitoso o algo. No puedo seguir viviendo así, como si todavía estuviéramos en nuestros 20s jugando a la casita. Él me miró como si le hubiera dado una bofetada. Hubo un silencio horrible, y entonces, sin pensarlo demasiado, dije la frase que rompería todo: me voy al cuarto de visitas hasta que decidas qué vida vamos a tener. El peso de mis propias palabras se materializó en el aire entre nosotros. Raúl tardó unos segundos en procesarlo. Cuando habló, su voz apenas era audible. ¿Hablas en serio? Asentí sin atreverme a mirarlo directo. No habrá intimidad, no habrá sexo, no vamos a actuar como marido y mujer hasta que puedas darme la vida que merezco. Pronuncié aquella palabra, merecer, con una dureza que me sorprendió. Me miró desarmado, con algo parecido a una herida abierta en los ojos. Yo esperaba gritos, argumentos, que me tomara de los hombros y me hiciera entrar en razón. En cambio, sus labios temblaron y murmuró: si eso es lo que necesitas. Ese asentimiento, esa aceptación sin pelea, me enojó más que cualquier negativa, pero ya era tarde. Esa noche tomé mi almohada, mi cargador de teléfono y algo de ropa. Abrí la puerta del cuarto de invitados, ese espacio que usábamos como oficina y que ahora sería mi refugio. Me acosté en una cama fría y extraña, escuchando el eco de mis pasos en el pasillo. En la otra habitación, el hombre al que alguna vez juré amar dormía solo por primera vez desde que nos casamos. Yo me decía que era temporal, que lo hacía porque quería un mejor futuro para ambos. Pero acostada ahí, con la mente llena de anillos de esmeralda y cavas privadas, no podía apagar la pregunta que empezaba a formarse como una sombra en el techo. ¿Qué acabo de hacer? Nunca imaginé que mis propias palabras serían la chispa que encendería una hoguera que todavía ni ardía. La noche que le cerré la puerta en la cara para refugiarme en el cuarto de visitas, Raúl siguió editando hasta las 3 de la mañana. Yo podía oír el clic de su mouse y los suspiros cansados a través de la pared como latidos acelerados. Empezó a despertarse antes del alba para ir a la agencia, volvía a las 6 de la tarde, cocinaba arroz con atún, se ponía los audífonos y se sumergía en su escritorio hasta que sus ojos se ponían rojos. En cuestión de semanas perdió peso. Sus mejillas se hundieron y se le hicieron unas sombras oscuras bajo los ojos que no reconocía. Ya no olía a shampoo de menta cuando pasaba cerca, sino a café frío y computadora caliente. Nos cruzábamos en el pasillo como desconocidos que comparten baño en una pensión. Yo salía arreglada con tacones y blazer, él regresaba con los mismos tenis desgastados y el uniforme de su agencia. De vez en cuando me preguntaba si podía agregar algo a mi lista del supermercado. Puedes comprar leche. Yo te transfiero lo de la luz, me decía con una voz que apenas se escuchaba sobre la música de su video. Yo asentía, anotaba la solicitud en mis notas del celular y volvía a sumergirme en mi mundo de eventos de alta gama. Todo era educado, funcional, eficiente.
Éramos roommates, no pareja. Cada vez que pasaba frente al escritorio donde antes nos sentábamos juntos para planear su próximo video, me quemaba el recuerdo, pero no detenía mis pasos. Esa frialdad se volvió rutina, hasta que alguien más lo notó. Raúl comenzó a escalar cifras que jamás había imaginado. A las pocas semanas alcanzó 25,000 suscriptores. A los 2 meses ya estaba en 30,000, después 35,000. Su trabajo en la agencia seguía siendo el mismo, pero cada noche era una guerra silenciosa entre su salud y su proyecto. Intentó compartir su emoción conmigo al principio. Una vez me interceptó en la cocina con los ojos brillosos a pesar de las ojeras. El último video tiene retención del 60%, esto es enorme, me dijo extendiendo la tablet con una gráfica. Yo la miré por un segundo, asentí y volví a mi teléfono. ¡Qué bueno!, dije en un tono que ni siquiera yo reconocí. Otra ocasión me comentó que una marca grande quería enviarle productos para reseñar. Yo respondí con un ajá mientras revisaba el menú de un evento corporativo. Poco a poco dejó de intentarlo. A los pocos días dejó de acercarse con novedades. Dejé de escuchar su emoción. Lo único que escuchaba por las noches era su tos ahogada y el zumbido de su CPU. Pensaba que esa indiferencia era necesaria para que se diera cuenta de que debía aspirar a más, a algo tangible, a algo que pudiera enseñarle a mis amigas sin vergüenza. En el fondo sabía que no era justo, pero el resentimiento se alimentaba a sí mismo. Me decía que iba a ser solo por un tiempo, hasta que él entendiera. Mientras tanto, yo iba a catas, brunches y cócteles donde la gente hablaba de rendimientos y utilidades mientras movía la copa de vino. Cada vez que alguien me preguntaba por Raúl, me limitaba a responder: está concentrado en un proyecto, estamos resolviendo, sin añadir detalles. Pero alguien decidió no quedarse con la versión superficial. Un sábado por la tarde apareció Marco en nuestro departamento. Traía una charola de empanadas y esa sonrisa de siempre, pero apenas vio a Raúl se le borró. Mi esposo estaba en el sofá con el laptop sobre las piernas, los ojos hundidos, la barba descuidada. Marco dejó las empanadas en la mesa con un golpe seco. ¿Qué está pasando contigo?, dijo directo, sin rodeos. Raúl levantó la mirada, parpadeando como si le costara enfocar. Estoy trabajando, respondió con la voz ronca. Trabajando estás matándote, replicó Marco. Llevas meses así, hermano, pareces un fantasma. Raúl respiró hondo. Estoy tratando de construir lo que ella quiere. Su respuesta me golpeó en el pecho. Sentí la ira y la vergüenza mezclarse. Esto es entre mi marido y yo, dije cruzando los brazos. Marco me miró con algo que nunca le había visto, una mezcla de decepción y enojo. Lo sé, y aún así verlo así duele. Él siempre estuvo ahí para ti. No deberías estar haciéndole esto. Sin decir otra palabra, se giró y salió. La puerta se cerró con un portazo que resonó en el pasillo. Raúl no dijo nada, solo miró sus manos como si fueran de otro. Apreté los labios, me di la vuelta y regresé al cuarto de visitas, sintiendo cómo el silencio nos asfixiaba. Marco tenía razón en que Raúl estaba cambiando frente a mis ojos, pero en ese momento me negaba a aceptar que yo era parte del problema. Porque si lo aceptaba, que quedaba de mi postura, ese pensamiento me perseguía incluso cuando intentaba ignorarlo, como un zumbido constante que no puedes apagar. Unas semanas después de la visita de Marco, un golpecito en la puerta del cuarto de visitas me sacó de mi sueño ligero. Eran casi las 2 de la mañana. Abrí y ahí estaba Raúl parado en la penumbra. Tenía los hombros caídos, la mirada cansada. Su voz era apenas un susurro. Te extraño, dijo, y sus ojos se humedecieron. No solo extraño tener sexo, extraño hablar contigo, reírnos de tonterías, dormirme abrazándote. Siento que estoy perdiendo más que un matrimonio, estoy perdiendo a mi mejor amiga. Por un segundo mi mente voló a los domingos en los que despertábamos tarde, nos besábamos como si el mundo se detuviera, preparábamos hotcakes y café y nos quedábamos en pijama todo el día. Sentí algo en el pecho, como un tirón. Su mano temblorosa se acercó a la mía, buscándome como en los viejos tiempos. Por una fracción de segundo quise tomarla. Quise decirle que lo sentía, que estaba dispuesta a parar esta locura. Entonces recordé a Jazmín enseñándome su nuevo brazalete Cartier, a Elisa hablando de su boda en San Miguel de Allende, a Diego mencionando casualmente su segundo departamento de inversión. Me invadió la sensación de que si cedía, estaba aceptando conformarme. Retiré mi mano. Cuando estés serio sobre nuestro futuro, podremos hablar de nosotros, dije sin mirarlo. Vi cómo la esperanza se apagaba en sus ojos como una vela ahogada. Asintió y se retiró en silencio. Me quedé de pie con la puerta entreabierta, temblando. Podía oír sus pasos arrastrándose hasta nuestra cama. Esa noche no dormí. La culpa era un animal que me mordía por dentro, pero me convencí de que era necesario para que despertara. ¿O acaso era un castigo para ambos? Esa pregunta me siguió como un fantasma. En el Club Meridian mi vida seguía en pleno fast forward. Organizaba bodas donde el presupuesto mínimo era de 500,000 pesos, cenas corporativas para empresas que cerraban tratos millonarios, fiestas con temáticas extravagantes que requerían contratar cirqueros y DJS internacionales. Jazmín, como prefería que la llamaran para sonar más francesa, se convertía en mi confidente en ese mundo.
Un día, mientras revisábamos centros de mesa florales que costaban más que nuestro arriendo mensual, deslizó un comentario: a veces hay que saber cuándo cortar las pérdidas. No tiene sentido invertir tiempo en algo que no va a darte el retorno que quieres. Elisa asentía a su lado, moviendo la cuchara en su matcha. Mi amiga se divorció de su novio que era artista porque ganaba menos que ella. Ahora está feliz con un ingeniero de software que la lleva a Europa cada año. Reímos superficiales. Yo fingía que sus palabras no me impactaban, pero mi cerebro las almacenaba como pruebas. Cuando gente que admiraba, que vivía vidas que yo aspiraba, me decía que no me conformara, yo lo tomaba como validación. Y sin embargo, en los ratos silenciosos, me encontraba abriendo YouTube a escondida. Escribía el nombre del canal de Raúl y veía sus videos sin audio, solo observaba los gráficos y las animaciones. La calidad había mejorado, los comentarios eran extensos, llenos de agradecimiento. Este video me salvó de mi ansiedad, escribía alguien. Nunca pensé que un canal así pudiera cambiar mi forma de trabajar, decía otro. Cerraba la pestaña con rapidez, sintiendo que estaba cometiendo una infidelidad emocional. Esa dualidad entre la admiración oculta y la exigencia abierta me desgastaba, pero no lo admitía, no todavía. El canal de Raúl superó los 40,000 suscriptores sin que yo me diera cuenta. Una noche escuché su carcajada ahogada desde la sala. Me asomé, estaba viendo algo en la pantalla. ¿Qué pasó?, pregunté desde lejos. Nada, respondió de inmediato. Fue la primera vez que me ocultó algo. Me picó la curiosidad, pero al mismo tiempo sentí un frío en el pecho. Nuestra comunicación se había convertido en monosílabos. Su transformación física era evidente para cualquiera excepto para mí, que había decidido no verlo. La piel de debajo de sus ojos se oscurecía, su cuerpo se encorvaba, sus manos siempre temblaban un poco. Cuando salíamos accidentalmente al mismo tiempo de nuestras habitaciones, él se hacía a un lado para dejarme pasar. Me dolía y me enfurecía que aceptara este castigo sin protesta. Quería que peleara, que me dijera que estaba siendo injusta, que me gritara, que me hiciera sentir algo. En lugar de eso me entregaba recibos y notas: te toca la luz este mes, ya pagué el gas. Parecíamos socios compartiendo gastos en una empresa fallida. Ese mutismo se extendió como una humedad en las paredes. Algunas noches me encontraba parada frente a la puerta de su habitación, con la mano en el picaporte, pensando en entrar para pedirle perdón, pero no lo hacía. Me iba a la cama del cuarto de visitas, me abrazaba a mi almohada y me convencía de que era por nuestro bien. Ese autoengaño me mantenía a flote. Durante el día, seguía sonriendo en el club mientras coordinaba catas de champagne, mientras mis compañeras presumían bolsos de diseñador y vacaciones en las Maldivas. Por las noches, el silencio de nuestro departamento me recordaba que la opulencia que perseguía era una jaula dorada que me estaba encerrando. El clímax de esa disonancia llegó en la gala anual del Club Meridian. Era un evento de etiqueta negra, $500 por persona para la cena, un salón decorado con cientos de velas y flores importadas, subastas silenciosas de estadías en villas privadas en la Toscana que comenzaban en $8,000. Yo estaba a cargo, con un vestido negro de escote profundo que me había costado $300 en rebaja y que me hacía sentir como si estuviera jugando a ser alguien más. Alrededor de mí, hombres con relojes que valían lo que un coche saludaban a mujeres con diamantes que destellaban bajo la luz. Observaba cómo Carlos ofrecía $15,000 por una experiencia en yate sin siquiera pestañear. Yasmín recibió un collar de oro blanco con pequeños diamantes de parte de Diego en medio de la pista de baile y ella chilló como si estuviera en un reality. Todos aplaudieron. Yo sonreí para la cámara, me dejé fotografiar, hice chistes sobre lo caro que era todo. Pero por dentro mi estómago estaba vacío. Esa noche llegué a la 1 de la mañana a nuestro departamento. Entré en silencio. Vi a Raúl en el mismo lugar de siempre, frente a su monitor, con el cabello revuelto. Había bolsas de comida rápida vacías en la mesa. Una barra de granola mordida junto al teclado. Hola, dije apoyándome en el marco de la puerta. Él volteó lentamente, sus ojos tardaron en enfocarse. Hola, respondió. Hubo un segundo en que quise sentarme y contarle mi noche. Quería compartir la ridiculez de haber visto una puja por un fin de semana en una casa en San Miguel de Allende que costaba más que un año de renta. Pero las palabras que salieron fueron otras. Necesitamos hablar. Me senté en nuestra cama, su cama realmente, porque yo no había dormido ahí en 5 meses y tomé aire. Quiero el divorcio. La frase salió sin temblor como si la hubiera ensayado. Él se quedó quieto. Su mano todavía sostenía el mouse, su pecho subía y bajaba rápido. ¿Estás hablando en serio?, preguntó. No puedo seguir así. Tengo 29 años. Quiero una vida, una verdadera sociedad con alguien que pueda construir algo importante. Tú no eres esa persona. Esperaba que se enojara, que me reprochara por todo lo que había sacrificado. Esperaba lágrimas o gritos. En cambio, solo dijo, ok. Esa palabra cayó en el piso como una moneda. Sentí algo parecido al vacío. Me levanté, me miré al espejo y me vi transformada. Cuando me convertí en esa mujer que le quitó la cama a su marido y se la devolvió solo para anunciarle que quería terminar todo. Ese pensamiento me persiguió mientras él apagaba su computadora y se iba a acostar solo.
Yo me quedé sentada, contemplando la habitación donde habíamos pintado juntos una pared amarilla la semana que nos mudamos. El amarillo ahora me parecía enfermizo. Me di cuenta de que lo irreversible se había puesto en marcha y yo no sabía cómo pararlo, aunque la puerta todavía estaba entreabierta. Los siguientes días se sintieron como una tregua incómoda. Hablábamos como socios de negocio. Cuando quieres ver lo de la repartición de muebles, tú puedes quedarte con la televisión, yo con la cafetera. Habíamos reducido 3 años de vida conjunta a un inventario frío. Pregunté si quería que yo me quedara con el departamento. No, me iré a vivir con Mark un tiempo, dijo con voz neutra. Era extraño ver sus cosas amontonarse en cajas, su colección de cómics, sus cuadernos de bocetos, la taza blanca que decía mejor esposo del mundo y que yo le había regalado el primer aniversario. Cada objeto me atravesaba como una aguja. Despedida parecía inevitable, pero entonces llegó una llamada que no esperaba. Tía Carolina, la hermana mayor de su mamá. Una mujer de 62 años que había sido maestra de literatura durante más de 3 décadas, con canas elegantes y una mirada que siempre parecía saber más que todos. Me hablaba pocas veces, pero cuando lo hacía era porque tenía algo que decir. Raúl me contó que se van a separar. Voy a pasar este fin de semana por la ciudad. ¿Puedo ir a verlos? Era más una orden que una petición. Dije que sí, un poco nerviosa. No sabía de qué lado se pondría, ni si su intervención complicaría más las cosas. Lo único que sabía es que todavía respetaba su opinión. Carolina llegó un sábado por la mañana con una mochila pequeña y una bolsa de pan dulce. Entró al departamento, miró alrededor y frunció el ceño. El escritorio de Raúl abarrotado de cables, el colchón recién tendido en el cuarto de visitas, mis cajas de zapatos apiladas en un rincón. Se sentó en la mesa con su café y me lanzó una mirada directa. ¿Qué está pasando? Preguntó sin rodeos. Respiré hondo y le di una versión higienizada de todo. Le hablé de querer cosas distintas, de mis aspiraciones, de cómo Raúl se obsesionaba con un proyecto que no daba dinero real. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, le hablé de mis compañeras y sus parejas de éxito. Hice un gesto hacia el micrófono de Raúl que sobresalía del escritorio. No quiero quedarme esperando a ver si algún día esto funciona, dije. Carolina se recargó en la silla. ¿Cuánto tiempo lleva construyendo ese canal?, preguntó. 1 año y medio. Tiene como 47,000 suscriptores, respondí con un encogimiento de hombros. 47,000 personas eligen escuchar lo que tiene que decir. Eso es más de lo que caben en un estadio de fútbol, dijo tomando un sorbo de café. Pero aún no genera dinero real, respondí torciendo el gesto. Aún, dijiste aún. O sea que hay posibilidad, pero no quieres esperar. ¿Por qué? Porque estás comparando tu vida con la de tus amigas. Su tono no era acusador, pero las palabras me tocaron como ácido. Trabajo con gente exitosa todos los días. No es malo querer eso, repliqué a la defensiva. No es malo quererlo. Es cruel pedir que alguien te lo entregue ya y castigarlo mientras trabaja por ello, dijo ella con calma. No entiendes, murmuré. Él se está matando por algo que puede que ni funcione. Carolina soltó un suspiro. Yo vi a mi marido, tu tío, pasar 4 años construyendo su negocio de carpintería. Fueron años de estrés, de comer sopas instantáneas, de yo tomar dobles turnos de enfermera para cubrir lo que no alcanzaba. ¿Sabes lo que no hice? No lo puse a dormir en el sofá. No retiré mis caricias como castigo. Nunca lo hice sentir que no era suficiente porque no me compraba joyas. ¿Qué estás buscando realmente? Porque lo que veo es que has confundido la ambición con el castigo. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como un ultimátum. Me levanté de la mesa con la excusa de ordenar la ropa. No quería que me viera llorar. Esa tarde se fue después de darme un abrazo y repetir, piensa bien lo que haces, mi niña. De verdad piénsalo. Me quedé sola en la cocina, con el café enfriándose, sintiendo que me habían desnudado. Pero ni siquiera esa desnudez me empujó a detener la inercia que yo misma había creado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, abrí el canal de Raúl con el volumen alto. Seleccioné un video al azar y lo vi completo. Hablaba sobre cómo la procrastinación a veces es una manifestación de miedo, cómo entenderla podía ayudarte a avanzar. Su voz en off era calmada, segura, casi profesional. La edición era limpia, con gráficos que parecían sacados de una campaña de publicidad. Los comentarios estaban llenos de agradecimientos. Este video me hizo llorar de alivio, escribió una tal Mariana. Nunca había sentido que alguien entendiera mi ansiedad, puso un chico llamado Jorge. Había cientos. Me di cuenta de que, al margen de lo que yo opinara, él estaba tocando vidas. Cerré la ventana, me cubrí la cara con las manos y sentí un peso aplastante en el pecho. Pensé en ir al cuarto de Raúl, en decirle que había visto su video, que estaba orgullosa. Pensé en abrazarlo por primera vez en meses. Pero recordé las palabras de mis amigas, las miradas de aprobación cuando les conté de nuestra separación. No te conformes, eres joven, aprovecha. La imagen de un futuro con más ceros en la cuenta bancaria seguía brillando como una sirena. Me dormí sin decidir nada, balanceándome entre dos mundos que ya no podía sostener a la vez. A la mañana siguiente, domingo, me junté con las chicas para brunch en una terraza en Condesa. Llegué con lentes oscuros para ocultar mis ojos hinchados. Yasmín ya estaba ahí, con un vestido que costaba lo mismo que un mes de renta. Elisa llegó con un pañuelo de seda en la cabeza, luciendo bronceada de su viaje a Tulum.
Tienna, otra amiga del grupo que trabajaba en una firma de abogados, se apareció con un bolso de diseñador que todas admiramos. La conversación se deslizó, como siempre, hacia propiedades, promociones y viajes. En un momento alguien preguntó, ¿qué pasó con Raúl? Me encogí de hombros. Estamos viendo si arreglarlo o no. Jazmín arqueó una ceja. ¿Arreglar qué? El canal de YouTube? Todas rieron suavemente. A veces el amor no basta, cariño, dijo Elisa con tono compasivo. Sienna asintió. Tienes que estar con alguien que pueda seguirte el ritmo. No te conformes. No, a esta edad tenemos todo un mundo por conquistar. Mis palabras de tía Carolina resonaban en mi cabeza, pero las voces de mis amigas eran más ruidosas. Era más fácil escuchar a quienes vivían el estilo de vida que yo admiraba. No quise ser la tonta que volvía con un esposo que no tenía una carrera brillante. Además, en ese brunch entre mimosas y huevos benedictinos, noté otra cosa. Muchas de ellas seguían sin ser felices. Elisa se quejaba de que Carlos trabajaba demasiado. Jazmín se quejaba de que Diego era frío y distante. Sienna contaba cómo su pareja la llevaba a restaurantes caros, pero hablaba de trabajo todo el tiempo. Me pregunté si el dinero y el estatus que anhelaba realmente llenaban algo. Pero la duda se disolvió cuando Elisa mencionó, ¿sabías que hay una lista de espera para el próximo modelo de bolsos? Voy a poner mi nombre hoy. El brillo en sus ojos me volvió a encender ese deseo de pertenecer. Y así, cuando volví a casa, mi decisión se inclinó. Preferí escuchar la voz que me decía que no debía conformarme con un hombre que no tenía ya la vida resuelta. Cuando llegué esa tarde al departamento, Raúl estaba de pie junto a la ventana con una caja en las manos, mirando la calle. Había luz de oro entrando por la cortina. Por un momento se veía casi como cuando lo conocí, delgado pero sereno, con esa expresión de alguien que está pensando en millones de cosas a la vez. Mi corazón dio un salto absurdo, como si mi cuerpo se aferrara a un recuerdo que mi mente había decidido desechar. ¿Cómo te fue?, me preguntó con suavidad. Bien, respondí automático. Hubo un silencio incómodo, respiró hondo. Yo he estado pensando en lo que dijo mi tía, murmuró. Creo que podemos arreglar esto si queremos. He estado buscando departamentos, pero no he firmado nada. No quiero rendirme. Vi un destello de esperanza en su rostro, un destello que años atrás me habría derretido, pero las palabras de mis amigas y la imagen de la vida que perseguía se interpusieron como una barrera. Me aclaré la garganta. Creo que deberíamos seguir adelante con el divorcio, dije sin rodeos. Lo siento, pero no creo que esto vaya a funcionar. Era como poner una lápida sobre algo vivo. Vi cómo se apagaba otra vez su mirada. Está bien, contestó, y su voz era casi un suspiro. Empezaré a buscar un lugar. Quise retractarme, quise decir que estaba confundida, pero me callé. Él se dio la vuelta y siguió empacando sus cosas. Esa noche, mientras doblaba camisetas y metía su micrófono en una caja, me miró una última vez. Gracias por todo, dijo. Aunque sabía que era lo correcto para él, sentí que me estaban arrancando una parte que todavía latía. Me quedé sola en la sala, rodeada de cajas y silencio, pensando que por fin había logrado lo que me proponía. No sabía que estaba a punto de ver cómo esa decisión tomaba un camino que no podría revertir. Han pasado 10 meses desde la última vez que escuché el zumbido constante de su CPU en nuestro departamento. 10 meses desde que cerré la puerta detrás de él cuando se llevó su última caja de cómics y la taza que decía «Mejor esposo del mundo». 10 meses de silencio que al principio parecía liberador. En ese tiempo me ascendieron a coordinadora senior de eventos en el Club Meridian. Mi salario subió a $85,000 al año y mi tarjeta de visita ahora tiene un título más largo que antes. Me mudé a un estudio más luminoso en la misma colonia. Compré un sofá nuevo, elegí cortinas gruesas que no me recordaran su olor. Empecé a salir con Bruno, un asesor de inversiones de 31 años que me invita a restaurantes de moda y habla de fondos indexados entre sorbos de vino. Es estable, guapo y sabe cómo calcular una tasa de retorno. Cuando me besa, siento calor pero no electricidad. Cuando me abraza, no hay esa sensación de hogar que tenía cuando Raúl me envolvía en la cocina. Me digo que la estabilidad es lo que buscaba. Me repito que ahora tengo la vida que quería. Un buen salario, acceso a experiencias exclusivas, un hombre que no me pide paciencia para un proyecto que tal vez no prospere. Pero a veces, mientras repaso listas de invitados para una boda o veo a Bruno revisar sus portafolios en su iPad, siento un vacío que no llena ningún cheque. Ese hueco se hace más grande cuando, por casualidad, me cruzo con algo que me recuerda a Raúl. Un tipo con barba frente a una laptop en un café, una canción que él ponía en las mañanas, el olor a café quemado. Me pregunto si él también se acuerda de mí, luego me digo que no debería importarme, y sigo adelante, hasta que ya no puedo. El club sigue siendo mi escenario de lujo y desencanto. Organizo cenas con chefs con estrellas Michelin, cócteles con performances en vivo y cumbres donde empresarios discuten el futuro de la economía digital mientras beben whisky japonés de $400. Cada noche uso tacones que me duelen y sonrío hasta que se me entumecen las mejillas. Antes estas veladas me deslumbraban. Ahora, cada vez que presento una bandeja de canapés de caviar a un grupo de hombres con relojes suizos, siento una especie de náusea.
Escucho los brindis, observo los diamantes refulgir y pienso en la mesa de nuestra cocina, donde Raúl y yo discutíamos estrategias para mantener vivo su canal mientras comíamos pasta de 20 pesos. Veo a mis compañeras con sus parejas perfectas y empiezo a notar grietas. Jazmín se queja entre copa y copa de que Diego apenas la escucha. Elisa confiesa en el baño que Carlos revisa su correo mientras ella le habla. Yo asiento, compartiendo una complicidad amarga. No digo que extraño que alguien me mire a los ojos cuando hablo. No digo que extraño las risas sinceras a las 2 de la mañana cuando se nos acababa la salsa y corríamos descalzos a la tienda de la esquina. Callo. Acomodo el vestido caro y sigo llenando copas. Una noche, mientras coordinaba un panel para un summit del ecosistema creativo, vi un nombre en el programa que me sacó el aire, Raúl Salinas, creador de Perspectiva Apex. No creí que fuera el mismo hasta que lo vi entrar. Saludaba a organizadores, sonreía con seguridad, llevaba un traje entallado que jamás habría podido costear cuando estábamos juntos y un corte de pelo nuevo que le enmarcaba el rostro. Se veía bien. Más delgado pero saludable, con un brillo que nunca había visto, una postura erguida de alguien que sabe que pertenece ahí. A su lado caminaba una mujer de 20 y tantos, con un vestido sencillo y botas Chelsea. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño desordenado y una sonrisa cálida. La risa de Raúl salía fácil, vibrante, tan distinta a la risa cansada que había escuchado durante meses. Me escondí detrás de una columna, mi lista de invitados temblando en mis manos. El moderador subió al escenario y presentó a los ponentes, ejecutivos de plataformas, un influencer de moda, un experto en podcasts. Y finalmente, tenemos al creador de uno de los canales de narración sin rostro de más rápido crecimiento en YouTube, con más de 2 millones de suscriptores y asociaciones con marcas globales. Den la bienvenida a Raúl Salinas de Perspectiva Apex. El aplauso llenó el salón. Yo sentí un latigazo en el estómago. 2 millones. Lo había dejado cuando tenía 47,000. Subió al escenario con esa mujer sentada en primera fila, sus ojos brillando cuando lo miraba. Cuando comenzó a hablar, su voz era firme, segura. Contó anécdotas de cómo empezó con un micrófono barato, cómo trabajaba hasta las 3 de la mañana, cómo una difícil situación personal lo motivó a seguir creando. El público reía, asentía. Él no mencionó mi nombre. Dijo que al principio solo su mamá y un amigo lo apoyaban. Sentí la sangre abandonar mis manos. Cuando el moderador le preguntó si estaba en una relación, sonrió. Sí, estoy con alguien que creyó en el canal cuando apenas tenía 800 suscriptores. Ese tipo de apoyo lo es todo, respondió. La chica en la primera fila se sonrojó. Yo quise desaparecer. Esa noche me escondí en la oficina del club y abrí mi teléfono con dedos torpes. Busqué Perspectiva Apex en YouTube. La foto de perfil era minimalista, una estilizada sobre fondo negro. El número debajo decía 23M. Abrí un video. Tenía 8 millones de vistas en 3 semanas. Otro tenía 4 millones. Había una lista de reproducción llamada Cursos con un enlace. Fui a la página. Masterclass de contenido sin rostro. Cómo construir tu imperio digital, $297. Decía que había más de 3,000 inscritos. Hice cálculos. Eso eran casi $900,000. Revisé su Patreon, 12,000 patrons a $5 al mes, $60,000 mensuales. Sus historias de Instagram estaban llenas de colaboraciones con marcas que solíamos ver en nuestros videos, Audibles, Kisare, NordVPN. En Twitter tenía 750,000 seguidores. En Instagram estaba verificado. Sus publicaciones eran estéticamente impecables, fotos de su setup, fragmentos de guiones, algunas escenas de cafés con la chica que había visto. Ella comentaba con emojis de fuegos y corazones. Leí una nota en un blog, el mexicano que está revolucionando el contenido sin rostro, la llamaban. Cada número era un recordatorio de mi incredulidad. Me di cuenta de que el hombre que yo había llamado soñador se había convertido en multimillonario en moneda local en menos de un año. Cerré la aplicación y me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra. Tenía el labial corrido y lágrimas que no había sentido bajar. Al día siguiente cité a Jazmín y Elisa para almorzar. Les conté con la voz quebrada que Raúl había explotado. ¿Es en serio? El chico del canal. Jazmín se inclinó hacia adelante, los ojos brillando. ¿Está soltero? Preguntó sin filtro. Negué con la cabeza. Sale con una chica, parecen felices. Elisa se mordió el labio. ¿Cómo se llama su cuenta? Para seguirlo. Es bueno estar conectadas con creadores en auge. Sentí un nudo en el estómago, pero se los di. Esa tarde vi cómo Jazmín y Sienna comenzaron a seguir su Instagram. Le dejaron comentarios con emojis de fuego. Él no contestó, ninguno de ellos obtuvo una respuesta ni un like. Eso me dio una extraña mezcla de alivio y rabia. El círculo que me había animado a dejarlo ahora quería un pedazo de su éxito. Durante semanas las vi intercambiar mensajes sobre él como si fuera un trofeo. Sus videos son realmente buenos, admitió Elisa una noche mientras nos hacíamos las uñas. Yo asentí en silencio, tragándome la ironía. Empecé a revisar su perfil en la madrugada, viendo cada foto, cada historia. En una de ellas, Sofía, me di cuenta de que ese era su nombre por los tags, sostenía una placa dorada con su logo de 10,000 suscriptores pintado en negro.
pie de foto decía, orgullosa de ti, no puedo esperar a ver a dónde llegas. Era de hacía un año cuando aún estábamos casados. Sentí como si me arrancaran algo del pecho. Ella había estado ahí cuando el canal tenía 10.000. Yo, su esposa, dormía en otro cuarto y me reía de su sueño. Ella lo abrazaba con un cartel hecho a mano. Yo lo castigaba con silencio. La balanza de mis decisiones se inclinaba con el peso de cada recuerdo. Un sábado, semanas después, fui a Whole Foods a comprar cale orgánico para un brunch. Estaba en la sección de frutas cuando escuché una carcajada familiar. Me giré y lo vi. Raúl, con jeans oscuros y una camiseta blanca, estaba frente a la sección de aguacates con Sofía. Ya le mostraba 2 piezas, él bromeaba sobre cuál estaba más madura. Su risa era libre, sin la tensión que recordaba. Parecían una pareja normal eligiendo ingredientes para cocinar juntos un domingo. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. Raúl, dije, se volteó. Sus ojos se abrieron, no de sorpresa sino de educación al reconocer a alguien conocido. Hola, dijo. Sofía me sonrió amablemente. No sabía quién era yo. Nosotros solíamos conocernos, le dijo Raúl, no mi exesposa, solo alguien que solía conocer. Fue una daga, sonreí incómoda. Me alegra verte, felicidades por todo, tartamudeé, él asintió. Gracias, respondió, hubo un silencio incómodo. Sofía lo tomó de la mano. Tenemos que irnos, fue un gusto, dijo. Vi cómo se alejaban, cómo Raúl inclinaba la cabeza para escucharla reír. Yo me quedé ahí, apretando la bolsa de cale, sintiendo que se me apretaba la garganta. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de mi insignificancia en su vida actual. Yo era un personaje secundario en su historia, una línea borrosa en su timeline. Él era un capítulo completo que yo había cerrado con prisa. Esa noche, después de ahogar mi vergüenza en vino, le escribí un mensaje largo. Cada palabra era una confesión atrasada. Me equivoqué, fui cruel, no supe esperar. Estoy orgullosa de lo que lograste. Siento todo el daño que te hice. ¿Podemos hablar? Mis dedos temblaban al presionar enviar. Veía el mensaje leído con el corazón acelerado. Pasaron 3 horas antes de que respondiera. Gracias por escribir, comenzó. Se necesita valentía para reconocer errores. Yo también he tenido que sanar muchas cosas. Pero estoy en un lugar donde he hecho las paces con todo. Estoy muy bien con mi trabajo, con Sofía, con la vida que tengo. Creo que lo mejor es que ambos sigamos por caminos separados. De verdad espero que encuentres lo que estás buscando. Cuídate. No había rencor en sus palabras. Había una elegancia que me dolió más que un insulto. Cerré el chat, me desplomé en el sofá y lloré en silencio. No por él, sino por mí. Por la versión de mí que había dejado que la comparación y la prisa destruyeran algo que ahora era irreconstruible. Su respuesta fue la evidencia final de que, aunque me perdonaba, ya no me necesitaba en su historia. Unos días después, mientras esperaba mi latte en Blue Bottle, escuché una voz familiar. Era Marco. Me sonrió con cortesía pero con cierta dureza. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que trabajando mucho. Él dio un sorbo a su café y sin preámbulo dijo, Raúl parece muy feliz. Sentí sin saber qué más decir. ¿Sabes qué es lo loco? Continuó. Me dijo que divorciarse fue lo mejor que le pudo pasar, que lo obligó a elegir su sueño y que ahora está agradecido. Sentí un hormigueo en las manos. Exhalé. Marco me miró directamente. Lo más duro de escuchar fue cuando dijo que habría compartido todo contigo, cada peso, cada éxito, que quería hacerlo contigo, pero no quisiste esperar, no pudiste creer en él, hiciste que durmiera en otro cuarto como si estuviera castigado por tener un sueño. No hubo rabia en su voz, solo una constatación. Me despedí rápidamente, alegando una llamada urgente. Caminé por la calle sintiendo cada palabra como un peso más en mis hombros. Recordé la noche en que moví mi almohada al cuarto de visitas, pensando que estaba aplicando disciplina. Ese recuerdo me seguía como un eco. No podía dar marcha atrás. Las semanas siguientes pasaron como en un estado de anestesia. Coordiné bodas con presupuestos absurdos, organicé cenas para startups que vendían por millones y escuché brindis interminables. Bruno me llevó a Pujol, a Rosetta, a restaurantes con listas de espera de meses. Me regaló un collar de perlas de aniversario de 3 meses. Cada momento debería haber sido un hito según la lista mental que alguna vez hice, pero cada brindis sabía a ceniza. Comencé a ver a mis amigas con otros ojos. Jazmín estaba planeando un viaje a París, pero se quejaba constantemente de que Diego no la escuchaba. Lisa ya se casó, pero me confesó en un mensaje que se sentía sola en su luna de miel porque Carlos no soltaba el teléfono. Sienna consiguió un aumento, pero sus ojeras eran profundas como las que Raúl tuvo en su peor momento. Yo que tanto ansiaba su vida, me di cuenta de que todas estaban buscando algo intangible, algo que no se compra ni con el sueldo de un ingeniero de software ni con acciones de Meta. Empecé a notar que muchas veces mis eventos en el club eran solo escaparates. Debajo de la purpurina había gente tan perdida como yo. El club, que antes simbolizaba la vida que quería, se convirtió en un escenario donde mis fantasmas bailaban delante de mí cada noche. Todo el dinero y glamour del mundo no podían ocultar el hecho de que había perdido a la única persona que realmente había querido compartirlo todo, incluso lo poco, conmigo. Un día no pude evitarlo y revisé la fecha del primer video en el canal de Raúl. 25 de noviembre de hace 3 años, 2 semanas después de nuestra boda.
Se quedó en casa, mientras yo estaba atareada planeando la Navidad de la empresa donde trabajaba entonces, grabando la narración de su primer video con un micrófono de $120 que había comprado escondiendo el recibo para no preocuparme. Pensé en todos los fines de semana que él se sentó en ese escritorio incómodo mientras yo me iba a spas y catas. Recordé cada vez que se acercó para mostrarme un comentario y yo lo ignoré. Viajé mentalmente a la noche en que me dijo que su video había ayudado a alguien en Alemania y yo simplemente asentí sin escucharlo. Asaltó la certeza de que, mientras yo me comparaba con mis amigas y soñaba con viajes a la Toscana, él estaba construyendo algo real para nosotros. Lo estaba haciendo para un nosotros que yo destruí. Ahora ese nosotros no existía. Era él y Sofía, su vida, su éxito. Y una foto que Sofía subió con un pie de foto que decía: "Un año contigo ha sido lo mejor de mi vida. Acompañarte en cada paso, desde 800 hasta 3 millones de suscriptores, ha sido un privilegio". La envidia y el arrepentimiento se mezclaron como veneno. Ella se despertaba al lado del hombre en el que se había convertido. Ella se beneficiaba de su disciplina, su visión, su ternura, su risa. Ella obtenía la vida que yo exigí sin dar nada. Yo me quedé con un estudio caro, un novio que me lleva a restaurantes y una sensación permanente de pérdida. La ironía de todo me golpeó con fuerza la última vez que, coordinando una subasta de caridad, vi cómo un empresario pujó $50,000 por una botella de vino mientras presumía su reloj de oro. Pensé en Raúl y en su risita tímida cuando se permitía comprar una cerveza cara en nuestro aniversario. Pensé en mis manos apartando la suya esa noche en la cama. Vi mi reflejo en el brillo del vino y vi a una mujer que había confundido éxito con velocidad, amor con transacción, apoyo con inversión. Quise que él fuera rico, que me diera la vida que veía en otras mujeres. Y cuando finalmente lo logró, cuando superó todas mis expectativas, yo ya no estaba ahí para celebrarlo. Esa es la frase que no puedo dejar de repetir en mi cabeza cada noche, como un mantra y como un castigo. Pedí a gritos que se convirtiera en algo grande y cuando lo hizo, yo ya me había ido.